Lección 1. Habilidades lingüísticas. Estudié japonés de antemano, eso es inteligente. ¿Te ayudó a navegar? Sí, hizo una gran diferencia durante mi viaje. Me lo puedo imaginar. Conocer el idioma realmente puede mejorar la experiencia. Absolutamente. Me permitió conectarme con la gente local a un nivel más profundo. Eso es fantástico. Creo que las habilidades lingüísticas abren muchas puertas mientras se viaja. Definitivamente. También muestra respeto por la cultura. Quiero aprender un nuevo idioma antes de mi próximo viaje. Ese es un gran objetivo. ¿En qué idioma estás pensando? Estoy considerando el español, se habla mucho y es muy útil. Lección 2. Marcas populares. Aquí igual. Escuché que las marcas X y son populares por esas características. Sí, últimamente he visto muchas críticas positivas sobre ellos. Es genial tener opciones que satisfagan nuestras necesidades. Absolutamente. Creo que es importante elegir productos de calidad. Estoy de acuerdo. Hace una gran diferencia en rendimiento y durabilidad. Además, es bueno apoyar a las marcas que priorizan la sostenibilidad. Sí. Esto se está volviendo cada vez más importante para muchos consumidores. Me alegra ver más marcas centrándose en prácticas ecológicas. Sigamos investigando y comparando nuestros hallazgos. Lección 3. Destinos tropicales. He estado considerando ir a un destino tropical, siempre ha sido un sueño. Eso suena increíble. Las playas tropicales son muy relajantes. Absolutamente. Ya puedo imaginarme descansando junto al océano. Sí. El cálido sol y las suaves olas son muy atractivos. También quiero explorar la cultura local mientras estoy allí. Es una gran idea. Agrega profundidad a la experiencia de viaje. Empezaré a buscar posibles destinos y actividades. Déjame saber si necesitas alguna recomendación. Lo haré. Estoy emocionado de planificar esta aventura. Lección 4. Acceso a los recursos. En el siglo XIX, solo una pequeña parte de la sociedad podía esperar vivir bien. Sí, es increíble cuánto ha cambiado desde entonces. Ahora, casi todo el mundo tiene acceso a las necesidades y comodidades básicas. Absolutamente. Refleja un progreso significativo en la sociedad. Es sorprendente cómo han ayudado los avances en tecnología y economía. Sí, deberíamos apreciar las mejoras que a menudo damos por sentado. Creo que es importante seguir trabajando por la igualdad para todos. Estoy completamente de acuerdo. Cada individuo merece una calidad de vida digna. Sigamos abogando por los necesitados. Lección 5. Meriendas saludables. Los pimientos y otras verduras son excelentes bocadillos. Sí, son saludables y están llenos de vitaminas. Una advertencia sobre las patatas fritas es que pueden ser poco saludables si se consumen con demasiada frecuencia. Absolutamente. Son sabrosos pero no son la mejor opción para picar todos los días. Prefiero tener a mano opciones más saludables, como verduras frescas. Ese es un enfoque inteligente.
Se trata de equilibrio en nuestra dieta. Exactamente. Creo que es importante disfrutar las delicias con moderación. Sí, e incorporar más frutas y verduras puede mejorar la salud general. Hagamos un plan para preparar juntos algunos refrigerios saludables. Lección 6. Calendario de pagos. Sí, propusimos el calendario de pagos estándar de 30 días. ¿Hay algún problema con eso? No estoy seguro, me gustaría confirmar que funciona para todos los involucrados. Eso tiene sentido. La comunicación clara es clave en las transacciones comerciales. Absolutamente. Quiero asegurarme de que todos estén en la misma página. Siempre es mejor abordar las posibles inquietudes desde el principio. Sí, puede evitar muchos malentendidos más adelante. Me comunicaré con el equipo para recibir sus comentarios. Excelente. Asegurémonos de que esto salga bien para todos. Lección 7. Explorando la costa. Oh, he oído cosas maravillosas sobre Císar. ¿Qué actividades hay para hacer? Hay tantas opciones. Podrás disfrutar de las hermosas playas y deportes acuáticos. Eso suena increíble. Me encantaría probar el remo o el kayak. Sí. Las vistas desde el agua son impresionantes. ¿Qué pasa con las atracciones locales? ¿Algo más que valga la pena revisar? Definitivamente. Hay tiendas encantadoras y deliciosos restaurantes de mariscos. Suenan como complementos perfectos para un día de playa. Creo que deberíamos planear un viaje allí pronto. Estoy dentro. Empecemos a organizar nuestra aventura. Lección 8. Cocinar juntos. Estaba pensando que deberíamos tener una sesión de cocina juntos algún día. Eso suena como un plan. Podemos intercambiar recetas y consejos de cocina. Absolutamente. Será una forma divertida de aprender unos de otros. Sí. Además, después podremos disfrutar de una deliciosa comida. No puedo esperar para probar algunos platos nuevos juntos. Yo también. ¿Tienes alguna receta específica en mente? Estaba pensando en hacer un plato de pasta casera. Eso suena increíble. Me encantaría aprender a hacer pasta desde cero. Fijemos una fecha y comencemos a planificar nuestro menú. Lección 9. Primeros pasos. Déjame saber si necesitas ayuda para comenzar con tu proyecto. Te lo agradezco. A veces es difícil encontrar la dirección correcta. Entiendo. La lluvia de ideas realmente puede ayudar a aclarar tus pensamientos. Sí, tener a alguien con quien intercambiar ideas hace una gran diferencia. Estaré encantado de ofrecer mi perspectiva siempre que la necesite. Eso sería genial. Creo que la colaboración mejora la creatividad. Exactamente. Siempre es bueno contar con apoyo durante el proceso. Definitivamente me comunicaré con usted cuando esté listo para sumergirme. Espero con ansias. Creemos algo increíble juntos. Lección 10. Conciencia nutricional. Muchos libros populares recomiendan dietas que no contienen cantidades adecuadas de nutrientes.
Eso es preocupante. Es fundamental llevar una dieta equilibrada. Absolutamente. En cambio, deberíamos centrarnos en alimentos integrales ricos en vitaminas y minerales. Sí. Es importante priorizar la salud y la nutrición en nuestras comidas. Creo que educarnos sobre la alimentación es clave para tomar mejores decisiones. Definitivamente. El conocimiento nos permite llevar una vida más saludable. Compartamos nuestras recetas nutritivas favoritas entre nosotros. Es una gran idea. Estoy emocionado de explorar nuevas opciones. Juntos podemos animarnos unos a otros a comer mejor. Lección 11. Socializar mascotas. ¿Crees que nuestras mascotas necesitan más socialización? Definitivamente. Podrían hacer nuevos amigos y disfrutar de diferentes experiencias. Sí, la socialización es crucial para su felicidad y comportamiento. Estoy de acuerdo. Les ayuda a adaptarse y estar menos ansiosos. ¿Has pensado en llevarlos a un parque para mascotas? Es una gran idea. Sería un lugar perfecto para que interactúen. Además, podríamos conocer a otros dueños de mascotas y compartir consejos. Sí. Siempre es bueno conectarse con otros amantes de las mascotas. Planifiquemos un día para sacarlos. Lección 12. Días lluviosos. Afuera está lloviendo a cántaros hoy. Sí, la lluvia es muy fuerte. Clima perfecto para quedarse. Absolutamente. Es una gran excusa para disfrutar de unas acogedoras actividades en el interior. Me encanta leer un buen libro o ver películas en días como este. Eso suena perfecto. Quizás podamos tener un maratón de películas más tarde. Me encantaría eso. Podríamos hacer palomitas de maíz y ponernos cómodos. Sí. Es la forma ideal de pasar una tarde lluviosa. Escojamos algunas películas para ver juntos. Suena como un plan. No puedo esperar para relajarme y disfrutar el día. Lección 13. Servicio al cliente. Eso suena conveniente. ¿Pueden hacer algo más que simplemente responder preguntas? Sí, pueden ayudar con las reservas y proporcionar recomendaciones. Genial. Hace que la experiencia sea mucho más fluida para los clientes. Absolutamente. Un buen servicio al cliente realmente puede mejorar la satisfacción. Aprecio las empresas que hacen un esfuerzo adicional para ayudar. Yo también. Demuestra que valoran a sus clientes. Siempre me siento más inclinado a regresar a un lugar con excelente servicio. Sí, genera lealtad y confianza con el tiempo. Asegurémonos de apoyar a las empresas que priorizan el buen servicio. Lección 14. Planificar una salida. ¿Qué opinas? Me parece bien. ¿Cómo llegamos allí? Creo que podemos tomar el transporte público, es bastante conveniente. Eso suena como un plan. Nos ahorrará la molestia de aparcar. Exactamente. Además, podremos relajarnos y disfrutar del paseo. ¿Sabes qué autobús o tren debemos tomar? Sí, lo comprobé, hay una ruta directa que dura unos 30 minutos.
Perfecto. Asegurémonos de salir temprano para evitar retrasos. Buena idea. Estoy emocionado por nuestra salida. Yo también. Será una aventura divertida. Lección 15. Consejos para la presentación. Definitivamente lo intentaré. ¿Has intentado experimentar con estilos de presentación? Sí, lo tengo. Cambiar la forma en que presento realmente marcó la diferencia. Es interesante. ¿Qué técnicas has encontrado efectivas? Disfruté usando elementos visuales e interactivos para atraer a mi audiencia. Suena como un gran enfoque. Mantiene a la gente interesada. Absolutamente. Creo que mejora la comprensión y la retención. Planifiquemos juntos una sesión de práctica para compartir ideas. Me encantaría eso. Nos ayudará a ambos a mejorar nuestras habilidades. Esperamos colaborar en nuestras presentaciones. Lección 16. Almacenamiento de alimentos. El frigorífico es donde guardamos los alimentos que necesitamos conservar fríos. Sí, es esencial para preservar la frescura y prevenir el deterioro. Guardamos frutas, verduras, lácteos y sobras allí. Absolutamente. Nos ayuda a mantener una dieta saludable. Un frigorífico bien organizado puede facilitar mucho la preparación de las comidas. Estoy completamente de acuerdo. Ahorra tiempo durante las semanas ocupadas. Asegurémonos de ordenar y reabastecernos periódicamente. Buena idea. Mantendrá nuestro refrigerador eficiente y limpio. Estoy emocionado de probar algunas recetas nuevas con ingredientes frescos. Lección 17. Ofertas de hoteles. Claro, revisaré algunos sitios web conocidos por sus ofertas de hoteles. Eso suena genial. Encontrar los mejores precios realmente puede ahorrarnos dinero. Absolutamente. Compararé algunas opciones para ver cuál ofrece el mejor valor. Sí, siempre es bueno leer reseñas también. Estoy de acuerdo. Los comentarios de los clientes pueden proporcionar información valiosa. Además, nos ayuda a evitar sorpresas desagradables. Exactamente. Me aseguraré de compartir mis hallazgos contigo. No puedo esperar a ver lo que descubres. Planificaremos juntos la escapada perfecta. Lección 18. Superar desafíos. Hay formas de superar los desafíos de la vida, solo se necesita creatividad y esfuerzo. Absolutamente. ¿Tiene algún consejo sobre cómo gestionar los obstáculos de forma eficaz? Estoy dispuesto a intentar cualquier cosa que pueda ayudar a mejorar la situación. Esa es la mentalidad correcta. Estar abierto a nuevas soluciones puede conducir a grandes avances. Sí. A veces, todo lo que necesitas es una nueva perspectiva para encontrar el camino a seguir. Exactamente. Colaborar con otros también puede proporcionar información valiosa. Estoy de acuerdo. Compartir ideas a menudo conduce a soluciones innovadoras que tal vez no se nos ocurran solos. Y reflexionar sobre experiencias pasadas nos ayuda a evitar obstáculos similares en el futuro. Sí, aprender de los errores es una parte crucial del crecimiento personal. Lección 19. Salud y medio ambiente. La salud y el medio ambiente están íntimamente ligados, ¿no crees?
Absolutamente. Cuidar nuestro planeta impacta directamente en nuestro bienestar. Además, los alimentos orgánicos a menudo respaldan tanto la salud personal como la sostenibilidad ambiental. Sí. La elección de productos orgánicos puede reducir las sustancias químicas nocivas en nuestro cuerpo y en el suelo. Es fascinante cómo nuestras elecciones pueden influir tanto en nuestra salud como en el ecosistema. En efecto. Comer alimentos de origen local también ayuda a reducir nuestra huella de carbono. Eso es cierto. Apoyar a los agricultores locales es una manera maravillosa de contribuir positivamente. Además, fomenta las conexiones comunitarias y fortalece las economías locales. Creo que pequeños cambios en nuestros hábitos diarios pueden generar impactos significativos. Lección 20. Perspectivas sobre la existencia. Yo no en esta vida, tengo mis creencias firmemente arraigadas. En realidad, no hay ninguna posibilidad. Hay muchas perspectivas sobre la existencia hoy. Eso es cierto. Es fascinante explorar diferentes ideologías y creencias. Sí, comprender varios puntos de vista puede ampliar nuestros propios horizontes. Creo que es fundamental respetar las opiniones diferentes, incluso si no estamos de acuerdo. Absolutamente. Las discusiones saludables pueden conducir al crecimiento personal y a una comprensión más profunda. Y es importante evaluar críticamente lo que creemos y por qué. Sí. Desafiar nuestras propias creencias puede conducirnos a convicciones más fuertes. Aprecio tener conversaciones que traspasen nuestros límites de pensamiento. Lección 21. Coraje y fuerza. Has sido una torre de fuerza, mostrando más coraje del que jamás soñé que existía. Ese es el mejor cumplido que podría recibir. Significa mucho para mí. Sí, tu resiliencia al enfrentar los desafíos inspira a quienes te rodean. Gracias. Creo que todos tenemos la fuerza para superar los obstáculos. Absolutamente. Se necesita mucha valentía para afrontar los miedos de frente. Sí, y a veces simplemente estar ahí para los demás es un acto de valentía. Estoy completamente de acuerdo. Apoyarse mutuamente en tiempos difíciles construye vínculos fuertes. Realmente lo es. Juntos podemos afrontar cualquier cosa que se nos presente. Estoy agradecido de tener a alguien como tú de mi lado. Lección 22. La importancia de la etiqueta. Mucha gente no se da cuenta de la importancia de la etiqueta hasta que ésta empieza a desaparecer. Eso es cierto. Los buenos modales a menudo se dan por sentados en el acelerado mundo actual. Sí, la etiqueta fomenta el respeto y la comprensión en nuestras interacciones. Absolutamente. Crea una atmósfera más agradable para todos los involucrados. Creo que pequeños gestos, como decir por favor y gracias, son de gran ayuda. Definitivamente. Esas simples palabras pueden tener un impacto significativo en el día de alguien. Es fascinante cómo la etiqueta puede reflejar nuestros valores y cultura. Sí. Mantener estas tradiciones es esencial para una sociedad armoniosa. Espero que más personas comiencen a apreciar la belleza de los buenos modales. Lección 23. Un saludo sencillo. Me acerqué a ella y la saludé, y su rostro cambió instantáneamente.
Eso suena intrigante. ¿Qué pasó después? El rostro de la niña se iluminó y me sonrió cálidamente. Eso es maravilloso. Una sonrisa realmente puede alegrarle el día a alguien. Sí, sentí como si se hiciera una conexión en ese momento. Es sorprendente cómo un simple saludo puede generar tanta alegría. Estoy de acuerdo. Muestra el poder de la bondad en nuestras interacciones diarias. Exactamente. Los pequeños gestos pueden tener un impacto duradero en los demás. Me alegro de haberme tomado el tiempo para comunicarme con ella. Lección 24. Conversaciones en evolución. Hoy en día están surgiendo nuevos ámbitos de la vida social, especialmente en las conversaciones. Sí, es fascinante cómo han evolucionado los métodos de comunicación con el tiempo. La gente está más abierta que nunca a discutir diversos temas. Absolutamente. Esta apertura puede conducir a intercambios y conexiones significativas. Creo que es importante abordar tanto cuestiones serias como temas alegres. Definitivamente. Una combinación de conversaciones mantiene equilibradas las interacciones sociales. También es fantástico ver más debates sobre la salud mental y el bienestar. Sí, es fundamental romper el estigma en torno a estos temas. Estoy emocionado de ver cómo estas conversaciones seguirán evolucionando. Lección 25. Notificaciones de lavandería. ¿Recibiré una notificación cuando mi ropa esté lista para ser recogida? Sí, la mayoría de los servicios ahora ofrecen notificaciones a través de aplicaciones o mensajes de texto. Eso es increíblemente conveniente. Me encanta que me mantengan informado. Absolutamente. Ahorra tiempo y garantiza que no te olvides de la colada. Aprecio que la tecnología facilite las tareas cotidianas. Sí, es sorprendente lo mucho más eficientes que se han vuelto las cosas. No puedo esperar para probar este servicio. Te encantará la comodidad, realmente simplifica la vida. Estoy deseando no volver a tener que preocuparme por lavar la ropa. Lección 26. Beneficios de la lectura digital. Leer libros suena relajante, especialmente en formato digital. Sí, lo es. ¿Qué otros beneficios ha notado en una experiencia de lectura digital? Bueno, la comodidad de llevar varios libros en un solo dispositivo es fantástica. Absolutamente. Es muy fácil cambiar entre títulos en cualquier momento. Además, los libros digitales suelen incluir funciones como tamaños de fuente ajustables. Sí, eso es fantástico para que la lectura sea más cómoda para todos. Y muchas plataformas te permiten resaltar y tomar notas fácilmente. Exactamente. Mejora la experiencia de aprendizaje y ayuda con la retención. También soy partidario de las opciones de accesibilidad para personas con discapacidad visual. Lección 27. Delicias locales. Oye, ¿has probado algún plato local interesante durante tus viajes? Sí, lo tengo. Recientemente probé una comida callejera increíble y llena de sabor. Eso suena delicioso. ¿Qué terminaste intentando? Comí estos tacos picantes cubiertos con salsa fresca y aguacate.
Vaya, eso suena delicioso. Me encanta cómo los platos locales suelen reflejar la cultura. Absolutamente. La comida es una excelente manera de experimentar un lugar. ¿Has probado algún postre o snack mientras estuviste allí? Sí. Comí un postre tradicional hecho con coco y arroz, y fue celestial. Necesito agregarlos a mi lista de platos que debo probar. Lección 28. Oportunidades laborales. Últimamente he estado buscando oportunidades laborales en mi campo. Genial. ¿Has encontrado alguno prometedor? Sí, encontré algunos puestos interesantes que se ajustan a mis habilidades. Eso suena emocionante. ¿Qué tipo de roles estás considerando? Estoy buscando puestos en marketing y gestión de proyectos. Ambos son grandes campos con mucho potencial de crecimiento. Exactamente. Siento que realmente podría tener un impacto en esas áreas. Creo que podrías. Tu experiencia definitivamente brillará. Gracias. Tengo esperanzas de conseguir algo pronto. Lección 29. Contexto histórico. Solía ser de oro y el Papa, que es soberano, tiene un papel importante en el Vaticano. Eso es fascinante. El Vaticano tiene una historia muy rica. Sí, estamos hablando de siglos de tradición e influencia. Absolutamente. El Vaticano es un centro de arte, cultura y religión. Es sorprendente cuánto poder y riqueza se han asociado con él. Me parece intrigante cómo ha evolucionado el papado con el tiempo. Sí, refleja cambios más amplios en la sociedad y la política. Me encantaría aprender más sobre su historia. Deberíamos planificar una visita para verlo de primera mano. Lección 30. Opciones para aliviar el dolor. Sí, tienen una variedad de analgésicos disponibles. Es bueno saberlo. ¿Hay algo específico que necesites? Últimamente he tenido algunos dolores de cabeza, así que podría probar algo nuevo. Definitivamente deberías pedirle recomendaciones al farmacéutico. Lo haré. Siempre es útil obtener asesoramiento profesional. Exactamente. Pueden sugerir las mejores opciones para su situación. Te agradezco que cuides de mí. Por supuesto. Quiero asegurarme de que te sientas mejor pronto. Te haré saber lo que termino obteniendo. Lección 31. Rutinas matutinas. ¿Cómo es tu rutina matutina? Me despierto, me estiro y luego me lavo los dientes. Suena como un refrescante comienzo del día. Sí, me ayuda a sentirme lleno de energía y listo para lo que venga después. Debería intentar estirarme por la mañana, a menudo me lo salto. Realmente hace la diferencia. Despierta tus músculos. Lo agregaré a mi rutina. ¿Qué haces después de cepillarte los dientes? Normalmente disfruto de un desayuno saludable para alimentar mi día. Eso es inteligente. Un buen desayuno es muy importante. Lección 32. Elecciones de moda. ¿Qué tal unos vaqueros ajustados? Están más personalizados y podrían resolver ese problema.
Parece una buena idea. A menudo se ven mucho mejor. Sí, realmente pueden mejorar tu silueta general. He notado que también me quedan más cómodos. Exactamente. Además, se pueden vestir de manera elegante o informal para diferentes ocasiones. Me encanta esa versatilidad. Tendré que probarme un par. Vayamos de compras juntos, me encantaría ayudarte a encontrar la opción adecuada. Eso suena divertido. Agradezco su apoyo. Haremos un gran día. Lección 33. Explorando una nueva ciudad. Antes de irnos, he oído cosas maravillosas al respecto, es una ciudad hermosa. Yo también he oído eso. ¿Qué es lo que más te emociona ver? No puedo esperar para explorar los sitios históricos y la cocina local. Yo tampoco. Se supone que la escena gastronómica es increíble. Sí, he leído sobre algunos restaurantes fantásticos que deberíamos probar. Hagamos una lista de los lugares que queremos visitar. Es una gran idea. Podemos planificar nuestro itinerario juntos. Estoy emocionado de experimentar todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Será un viaje inolvidable. Lección 34. Escenas imaginativas. Salió con un gran sombrero de copa en la cabeza. Eso suena caprichoso. ¿Qué estaba haciendo? En un ring había pequeños animales realizando trucos. ¡Guau! Debe haber sido un espectáculo digno de ver. Sí, fue todo un espectáculo, lleno de color y emoción. Solo puedo imaginar la alegría que trajo a la audiencia. Definitivamente creó una atmósfera mágica. Me encantan los eventos que despiertan asombro y creatividad. Busquemos más eventos como ese a los que asistir. Lección 35. Preocupaciones de salud. Incluso aquellos que no resultaron gravemente heridos en la explosión enfermaron gravemente más tarde. Eso es trágico. Es alarmante cómo la exposición a la radiación puede afectar la salud. Sí, muchas personas desconocen las consecuencias a largo plazo. Es un recordatorio de lo importantes que son las medidas de seguridad. Absolutamente. La concienciación y la educación pueden salvar vidas. Creo que debemos abogar por mejores protocolos de seguridad. Definitivamente. Es crucial proteger a las comunidades de tales riesgos. Mantengámonos informados y compartamos este conocimiento con otros. Estoy de acuerdo. Juntos podemos marcar la diferencia. Lección 36. Claridad en las fechas. Es importante incluir fechas exactas en nuestros planes. Sí, eso sería genial. Agrega claridad a todo. ¿Crees que ayuda a evitar confusiones más adelante? Absolutamente. Las fechas claras mantienen a todos en la misma página. ¿Qué método prefieres para programar? Me gusta usar calendarios digitales. Me recuerdan fechas importantes. Eso es inteligente. A veces todavía uso una agenda física. Hay algo satisfactorio en escribirlo. Estoy de acuerdo. Se siente más personal de esa manera.